Buenas, en esta ocasión resolveremos el problema que vino en el examen de admisión UNI 2019-1. El número de hijos por familia en una determinada ciudad es una variable aleatoria h, cuya función de probabilidad es la siguiente, y donde x puede variar desde 1 hasta 5. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia tenga 3 hijos, dado que tiene al menos 2 hijos? Solución. El problema nos dice que en una ciudad las familias tienen desde 1 hasta 5 hijos, para lo cual calculamos la función de probabilidad para todos los casos posibles de la siguiente forma. Cuando la familia tiene un hijo, es decir, x igual a 1, nos saldrá lo siguiente: f de 1 igual a k quintos. Cuando tiene 2 hijos, x igual a 2, nos saldrá f de 2 igual a 2k quintos. Y cuando tienen 3, 4, 5 hijos respectivamente, x será 3, 4, 5, para lo cual tendremos f de 3 igual a 3k quintos, f de 4 igual a 4k quintos y f de 5 igual a 5k quintos, reemplazando x en la expresión original. Ahora, como las funciones de dichas probabilidades son mutuamente excluyentes, es decir, una familia no puede tener 2 hijos y a la vez tener 5 hijos, la sumatoria de las probabilidades de todos los casos posibles debe ser igual a 1. Es decir, f de 1 más f de 2 más f de 3 más f de 4 más f de 5 debe ser igual a 1. Reemplazando sus valores en funciones de k, tendremos lo siguiente. De esta forma, calculamos el valor de k, que es igual a 1/3. Reemplazando dicho valor en las funciones de probabilidades, tendremos f de 1 igual a 1/15, f de 2 igual a 2/15, f de 3 igual a 3/15, f de 4 igual a 4/15 y f de 5 igual a 5/15. Con dichas probabilidades ya calculadas, nos piden hallar la probabilidad para que una familia tenga 3 hijos, dado que sabemos que tienen al menos 2. Si el problema nos pidiera calcular la probabilidad para que una familia tenga 3 hijos, lo que tendríamos que hacer es dividir f de 3, que es la probabilidad para que una familia tenga 3 hijos, entre la suma de f de 1, f de 2, f de 3, f de 4 y f de 5, que vendría a ser todos los casos posibles. Pero como nos dicen que sabemos que tienen al menos 2 hijos, obviamos f de 1 y nuestra expresión nos quedará de lo siguiente. La probabilidad será igual a f de 3 entre f de 2 más f de 3 más f de 4 más f de 5. Reemplazando sus valores tendremos lo siguiente. Operando nos saldrá que la probabilidad es igual a 3/14, aproximado 0,214. Entonces nos sale la clave C. Bueno, eso es todo. Ya saben, suscríbanse al canal y denle like al video. ¡Hasta pronto!